Y por último, el tercer capítulo de actividad política muy intensa durante estos primeros 100 días de gobierno de Javier Milei ha sido el capítulo de la desregulación o liberalización de la economía. Por un lado, el gobierno de Javier Milei, a los pocos días de tomar posesión, aprobó un decreto de necesidad y urgencia que liberalizaba múltiples sectores dentro de la economía argentina. Por ejemplo, derogaba la ley de control de alquileres que ha permitido aumentar la oferta de viviendas en alquiler dentro del país hasta los niveles más elevados de los que se tiene registro. Y por otro lado, quiso ampliar todavía más este paquete liberalizador y desregulador y privatizador a través de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, un proyecto de ley que se topó con la oposición obstruccionista del Congreso y que de momento no ha sido aprobado. Por consiguiente, este tercer capítulo, el de la desregulación, liberalización de la economía, es el capítulo quizá más frustrante dentro de la acción de gobierno de Javier Milei, porque por un lado se aprueba el decreto de necesidad y urgencia, aunque los tribunales han suspendido cautelarmente parte de su aplicación y su vigencia pende del hilo de que el Congreso no termine tumbándolo, y por otro lado se promueve la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el Congreso la tumba. Es decir, que en materia fiscal y monetaria se ha trabajado mucho y se ha conseguido mucho. En materia de desregulación o liberalización se ha trabajado mucho, pero se ha conseguido bastante poco porque no depende del gobierno de Javier Milei, sino que depende de que el Congreso autorice esa desregulación / liberalización y de momento el Congreso está en una posición obstruccionista. ¿Y cuál es el objetivo a medio plazo de promover esta desregulación, liberalización de la economía? Pues desatar las fuerzas productivas del país para impulsar un crecimiento económico mucho más acelerado y saludable que hasta el momento. Lo hemos visto en el caso de los inmuebles en alquiler. La ley de alquiler desincentivaba que los inmuebles de buena parte de los argentinos salieran al mercado del alquiler. La derogación de esa ley ha colocado muchos de esos inmuebles en el mercado, de tal manera que ya se pueden alquilar con usos residenciales o con usos comerciales. Y por tanto, esos factores productivos, esos inmuebles que pueden contribuir a enriquecer la economía, han pasado de estar no disponibles, como si no existieran a efectos productivos, a estar ya disponibles para empezar a crear riqueza. Pues bien, este mismo modelo de desatar las fuerzas productivas que están ahora mismo reprimidas por la regulación, por la legislación argentina, es lo que busca Milei a medio plazo, liberalizando la economía. Así pues, en los primeros 100 días de gobierno de Javier Milei se ha aplicado un plan económico muy ambicioso, muy bien orientado y que si perdura en el tiempo permitirá que Argentina vuelva a generar riqueza. Sin embargo, ese plan económico muy ambicioso, muy contundente, muy amplio, en el corto plazo está siendo muy duro para muchos sectores de la sociedad argentina. Durante sus primeros 100 días de gobierno, la economía argentina también ha entrado en recesión, los ingresos reales de muchísimos argentinos, trabajadores, pensionistas, se han hundido incluso por debajo del nivel al que los dejó la administración peronista, y los índices de pobreza, que ya eran muy altos e inaceptables, han seguido aumentando. La razón es sencilla: el ajuste fiscal que ha permitido sanear el presupuesto a corto plazo ha tenido una influencia contractiva sobre la actividad económica y sobre aquellos que vivían de las transferencias del presupuesto estatal. A su vez, el saneamiento del Banco Central, ajustando el tipo de cambio oficial al tipo de cambio real de mercado, ha supuesto un fogonazo inflacionista que ha reducido los ingresos reales, el poder adquisitivo de millones de argentinos. Y por desgracia, la obstaculización de las reformas y liberalizaciones de la economía argentina ha impedido que se desaten gran parte de las fuerzas productivas del país, compensando los efectos contractivos anteriores. Todo esto es cierto. Los indicadores de actividad económica han empeorado, los ingresos reales han caído, la pobreza ha seguido aumentando, pero siendo todo eso cierto,
me parecería tremendamente tramposo imputarle esa factura al gobierno de Javier Milei. Todo este empobrecimiento cierto de la sociedad argentina, que también se ha experimentado durante los 100 primeros días de gobierno de Javier Milei, son la consecuencia de haber empezado a corregir los desequilibrios que el gobierno peronista anterior le legó a Javier Milei. Javier Milei se encuentra con desequilibrios macroeconómicos gigantescos, innegables, incuestionables, en materia de inflación, de déficit público, de depreciación y desajuste cambiario, de inflación reprimida en forma de regulaciones y controles estatales que distorsionaban la actividad productiva, etc. Y Javier Milei dice: vamos a corregir estos desequilibrios porque la economía argentina se está orientando hacia el desastre, hacia la calamidad, hacia la hiperinflación, hacia el hundimiento, hacia el default. Y claro, al tomar medidas para corregir esos desequilibrios, se sincera la situación económica real del país y se empiezan a pagar las facturas que hasta el momento solo estaban latentes en forma de esos desequilibrios. ¿Pero por qué hay que pagar esas facturas que están empobreciendo al pagarlas a los argentinos? Pues porque el gobierno peronista anterior dejó los cajones llenos de esas facturas que ahora, al pagarlas, para corregir los desequilibrios, están empobreciendo a los argentinos. Esto es como si tuvieras a una persona borracha al borde del coma etílico y un médico dice: vamos a estabilizarte, deja de beber, pasa la resaca y posteriormente ya estará recuperado. Y cuando está atravesando la resaca, esa persona que estaba al borde del coma etílico se empieza a quejar de que sufre unos dolores tremendos y que preferiría seguir bebiendo para no pasar la resaca. Y sí, si le sigues dando alcohol no entrará en resaca y no sentirá esos dolores, pero terminará muriendo. Y si le quitas el alcohol, pasará por un periodo de resaca. Ahora bien, ¿por qué está pasando por ese periodo de resaca? Pues porque previamente se emborrachó al borde del coma etílico. Pues bien, Javier Milei no es el que emborrachó al borde del coma etílico a la economía. Es el médico que la está haciendo pasar por el periodo de resaca como etapa de estabilización previa a la recuperación saludable. Por supuesto, si a medio plazo todos estos indicadores anteriores que hemos mencionado, los índices de pobreza, la actividad económica, los ingresos reales, si todos estos indicadores no mejoraran a medio plazo, sí que podríamos decir que las políticas económicas de Javier Milei han fracasado, porque el objetivo de sus políticas económicas es que todos estos indicadores mejoren a corto plazo. Pero es que los primeros 100 días de gobierno no es el periodo temporal en el que iban a mejorar esos indicadores, es el periodo temporal en el que se está tratando de estabilizar al paciente para que, superada la estabilización, frenada la inflación galopante, saneadas las cuentas públicas, reajustado el tipo de cambio, liberalizada la economía, cuando todo eso suceda, el paciente pueda salir adelante. Pero a ese paciente quien lo emborrachó fue el gobierno peronista y, por tanto, la resaca, los dolores, el empobrecimiento que está sufriendo en estos momentos es consecuencia de haberle dado tanto y tan malo alcohol durante tanto tiempo. Y ahora mismo, por tanto, se están sentando las bases para la recuperación saludable en el futuro. Si el ancla fiscal consigue seguir reduciendo el riesgo país y estabilizar los precios, si el saneamiento del Banco Central consigue unificar el tipo de cambio y levantar el cepo, y si, en caso de que el Congreso deje de obstaculizarlo, la liberalización de la economía permite desatar el potencial productivo del país, entonces, a medio plazo, lo que tendremos es un aumento muy importante de la inversión productiva dentro de Argentina, una aceleración del crecimiento económico, un aumento del stock de capital por trabajador dentro del país, un incremento de la productividad de los trabajadores argentinos como consecuencia de ese aumento del stock de capital por trabajador y, en última instancia, un aumento de los salarios reales dentro de Argentina como consecuencia de ese aumento de la productividad. Pero todo eso, es evidente, no puede lograrse solo en 100 días. En 100 días únicamente se pueden empezar a sentar las bases para que todo eso suceda a medio plazo. Y eso, sentar las bases para un crecimiento sostenible y saludable a medio plazo en Argentina, es lo que sí ha hecho el gobierno de Javier Milei en sus primeros 100 días.